Chico Triunfo, buenas noches. Otra vez acá su gran profesor Ron March para una cita nuevamente con biología, ¿no? Esta vez corresponde a la segunda semana del tercer trimestre. Tenemos el tema hoy día taxonomía, ¿no? El tema que luego continúa después de genética. Pero antes de empezar justamente este tema, quiero hacer una pequeña aclaración. La clase pasada acabamos viendo lo que era herencia ligada al sexo. Pues faltaba un temita más que era justamente clonación, ¿no? La clonación, hay que explicarlo antes de empezar esto, es una especie de proceso biológico en el cual se utilizan ciertos aditamentos celulares para producir un ser vivo en forma asexual, ¿no? A partir de un 1, que es la base. Este individuo se duplica, se hace una copia exactamente igual a la anterior, o sea, genéticamente idéntica. Y de ese modo van a haber dos individuos que son genéticamente similares. Esa es la parte de la clonación, ¿no? En la clonación, evidentemente, hay procesos para hacer esto. Y de hecho es una cuestión que se vino perfilando desde el año 1940, 50, 60. En esas épocas se empezaron a hacer ensayos con clonación, básicamente con bacterias, ¿no? Porque el primer ser vivo oficialmente que se clona en la humanidad es una Escherichia coli, una bacteria. A partir de esa bacteria, que es muy usada en genética, pues luego se van haciendo todo tipo de mecanismos tecnológicos de clonación que posibilitan que en esa misma bacteria se pueda inclusive clonar otras cosas más. Por ejemplo, anticuerpos. Por ejemplo, una clonación de anticuerpos monoclonales, ¿no? A partir de la información que se tiene en una bacteria Escherichia coli, que fue la primera bacteria en ser clonada. Pues básicamente fue el primer ser vivo. Ya tenemos el primer animal que se clonó. No fue, muchos piensan, la oveja, fue mucho más antes que eso. En los años 60, 70 se clonó el primer animal, que fue una rana, la famosa rana Xenopus. Fue la primera especie, digamos, animal que se pudo clonar. A partir de esos huevos que se usó de rana Xenophus, ya se empleó una técnica, digamos, mejorada para conseguir finalmente clonar a en este caso, un mamífero. El primer mamífero que se clonó oficialmente fue en 1927, fue la famosa oveja Dolly en Escocia. En Escocia se hizo este procedimiento que se llama la famosa transferencia nuclear, ¿no? En la cual se utilizaba una oveja, inicialmente la que se iba a clonar. De ahí sacaban una celulita de su ubre, de su teta, una celulita somática, a la cual le sacaban el núcleo, ¿cierto? Y utilizaban de ella básicamente su citoplasma. De ahí sacaban otra, ¿no? Una célula sexual de otra oveja, aparte. De ella sacaban una célula sexual, un óvulo, le sacaban también su núcleo. En este caso, el núcleo del óvulo pasaba al citoplasma de la oveja inicial, de la que se había sacado célula de la ubre, y se incrustaban dos. O sea, se lograba que el núcleo se introdujera en el citoplasma de la célula somática, el núcleo del óvulo. De ese modo, esa célula se convertía en una célula altamente todipotencial y podía formar miles de millones de copias iguales a ella, y así formar un ser idéntico a la primera oveja, en este caso a la que sacó la célula de la ubre. Y luego eso, ese embrión se formó, se puede ser trasplantado a otra oveja tercera, para que ya en ella, en su útero, no se pudiera formar. Al final, el resultado era una oveja exactamente idéntica, genéticamente igual a la primera, ¿cierto? Pero la pregunta era, tenía tres mamás, o sea, la primera, la segunda y la tercera. ¿Cuál de ellas es su verdadera madre? Bueno, y así de ese modo, entonces, esa era la pregunta, ¿no? ¿Cuál era de ellas la madre de la ovejita? Y en ese caso, pues, es un problema tremendo porque se supone que la madre original es la primera oveja, la que dio justamente las células de la ubre, ¿no? Porque es exactamente igual a ella, ¿no? Pero en el camino, pues, se han dado dos puntos más. Entonces, eso es obviamente lo que dificulta un poco la cuestión ética, moral de esa donación. Y de ser hecha en humanos, había muchos problemas.
¿no? Una muestra de eso nos da justamente la famosa película con Arnold Schwarzenegger, ¿no? El sexto día. Hay un hombre aparentemente que era el original, pues surge y luego va a su casa en busca de su familia, ¿no? Pero se da cuenta que alguien está ahí. Aparentemente, según su pensamiento, él es el clon que está usurpando su función. Pero luego, en la película que viene, nos damos cuenta que más bien él es el clon, ¿no? Entonces, ¿dónde está, digamos, la cuestión ética moral? ¿Qué cosas se puede esperar de eso, ¿no? Entonces, por esa razón, la clonación en humanos no está reglamentada o no está autorizada. No se puede hacer eso. En 2002 hubo un caso en el cual se intentó clonar a un niño, aparentemente en China, pero luego fue eliminado todo tipo de pruebas. Lo que sí se ha hecho, y se está haciendo actualmente, es la famosa transgenización. O sea, manipular genes con el fin de conseguir mejorar, ¿no?, a algunos alimentos, digamos, adicionándoles componentes que antes no tenían. Por ejemplo, un maíz que le falte cierto aminoácido, por vía genética se le crea un gen que cree ese aminoácido. Y así obviamente se enriquece más. Es una forma, digamos, de mejorar todo tipo de cultivos. Una cosa que, una manipulación especial que se hace para que cada cultivo tenga mejor proceso y una oferta mejor de salud. También se ha hecho transgenización en animales. El primer animal que se hizo transgénico fue un ratón, se llamó Kumulina, hizo en Japón en 2002. O sea, se manipulan así con el fin de que creas un gen determinado para que hagan algo. Supuestamente crean un gen, por ejemplo, para que el ratón origine leche de vaca, ¿no? Crea un gen así, y ese ratón origina leche de vaca. Tiene un gen para eso, ¿no? O sea, se manipula a nivel genético todo. Y también lo que la última moda es justamente la curación por vía genética, en el cual el niño, desde muy ya embrión, uno se va a dar cuenta qué tipo de genes arrastra. Entonces es muy posible de que esos genes sean finalmente eliminados de él, para que así nazca ya, digamos, saludable, evitando todo tipo de enfermedades hereditarias. También puede ser eso, es una cosa que se da en el futuro. Entonces el alcance genético es tremendo, obviamente, ¿no? Es lo que justamente falta poder explicar. Bien, ahora sí, pasemos al tema siguiente del día de hoy, que sería taxonomía. El tema tiene que ver básicamente con clasificación de ser vivos, clasificar ser vivos. Ya veíamos antiguamente que el primero que se dedicó a esto fue justamente el señor Carlos von Linneo, ¿no?, el famoso padre de la taxonomía, ¿no? Linneo, como vimos que era un chico campesino que, bueno, tuvo mala suerte, su familia se murió, y pasó al cuidado de un clérigo. El clérigo le apoyó bastante porque es un chico muy inteligente. Y le enseñó, entre otras cosas, el latín. Entonces, Linneo, cuando ya estuvo joven, iba a la universidad. La universidad se clausuró por cuestiones de guerra. Entonces, Linneo pasó una larga temporada en su casa y decidió hacer un viaje por la Laponia. Fue, y como ya tenía conocimientos, era un chico muy versado en cuestiones digamos, de observación, era muy observador. Ya logró, digamos, crear un sistema especial que solamente él lo conocía en base al latín. Ese sistema fue un sistema comparativo, en el cual colocaba diversos seres y en función de algunas características, ¿no?, los iba agrupando. Eso fue lo que se llamó luego la famosa taxonomía. Él crea la taxonomía, la ciencia que clasifica seres vivientes, sean plantas o animales, ¿no? Pues razón, él únicamente reconocía dos tipos de reinos, nada más. Porque en relación a lo que había dicho el señor Aristóteles, que eran tres. Para Aristóteles eran tres reinos, eran el reino mineral, animal y vegetal. Linneo dijo, no eliminemos el mineral, no existe para el ser vivo. Únicamente para el ser vivo van a haber únicamente dos, plantae y animalia. Y así fue justamente como se empezó la taxonomía, con dos reinos, ¿no?, animalia y plantae. Pero él nuevamente establece la taxonomía con todo su bosquejo, con todo su lenguaje especializado, lo que hace que la biología llegue a su mayoría de edad. O sea, gracias a él, la biología pues surca una frontera en la cual todavía no estaba preparada y se convierte en una ciencia autómata, digamos, con un lenguaje propio, ¿no?, auténtico. Luego de el alcance que nos dio Linneo, pues sencillamente un siglo más tarde aparece justamente la figura de Ernesto Haeckel, ¿no?, famoso evolucionista, ¿no?, que prácticamente él fue uno de los primeros, conjuntamente con Lamarck, en ponerse en contra del fijismo de Linneo, ¿no? El señor Haeckel elaboró un plan
para poder hacer que el evolucionismo fuera la prioridad en la biología, ¿no? Y apoyó bastante las tesis justamente de Darwin también. Haeckel apoyaba su teoría llamada monismo, ¿no? Monismo, en el cual todos hemos evolucionado a partir de un solo ser inicial, ¿no? Y también creó un reino especial. Él se dio cuenta de que los seres vivos no solamente eran plantas y animales ectoscópicamente. También se dio cuenta que habían seres que eran básicamente microscópicos, unicelulares. Así que él ventiló la forma de poder crear un reino para ellos, ¿no? Un reino que solamente agrupara puros seres microscópicos nada más. Y ahí, en ese reino, iba a meter varios de ellos. Por ejemplo, iba a meter ahí las arqueobacterias, ¿no? Las eubacterias, las algas azulverdosas. Iba a meter ahí los protozoarios, las algas eucariotas, ¿no? Y obviamente también iba a meter ahí los hongos unicelulares. O sea, todo tipo de ser que era microscópico unicelular iba a caber en ese reino. Todos ellos. Y ese reino le llamó él justamente reino protista. Protista, ¿no? Como decía, el reino de los primeros seres que habitaron la tierra. Protista. Entonces, al reino planta y animalía se vino a sumar ahora un tercer reino. Como Haeckel, son tres los que hay. Y aquí, repito, también metido las bacterias, ¿no? Todo tipo de bacterias. Algas verdosas, protozoarios, algas eucarióticas, ¿no? También acá. Y también los hongos unicelulares, o sea, las demás levaduras. Ahora, una vez que esto se consolida así, ¿no? Alguien se dio cuenta de que los seres unicelulares habían unos que tenían núcleo cerrado y otros núcleo difuso. Así que pensaron en la posibilidad de poderlos separar en reinos diferentes. Y surge la figura de Harry Copeland. Harry Copeland. En el año 1930, Copeland establece que esos seres que tienen un núcleo abierto difuso deben ir en un reino especial, el cual él crea, que se llama el reino Monera. De ese momento, el reino Monera agrupa únicamente a arqueobacterias, eubacterias y algas azulverdosas. El reino Monera. Y los demás se quedan en sus reinos aparte, ¿no? O sea, en el protista continúan estando ahí los protozoarios, las algas eucariotas y los hongos, ¿no?, unicelulares, ¿no? Entonces, ahí obviamente hay una separación. Copeland decide que así debe ser. Y con él serían entonces cuatro reinos. Monera, incluye procariotas, protista, plantae y animalia, ¿no? Imagínate, o sea, hasta ahí llega la evolución de los reinos del Linneo, creándose uno más. Lo máximo de este sistema llega con Robert Whittaker, famoso biólogo americano. Él tiene la difícil misión de mejorar esto. Y en 1969, él proclama de que efectivamente se ha creado un nuevo reino, esta vez para los hongos. Entonces ahí en ese reino de los hongos, también llamado reino fungi, creado por él, fungi, ahí coloca todo lo que son hongos, sean pluricelulares, sean unicelulares. Entonces ahí saca del protista a las levaduras y los pone ahí, ¿no? Entonces queda finalmente con 5 reinos. El reino Monera, que forma parte de los procariotas. Aquí tenemos arqueobacterias, eubacterias y bacterias. Eucariotas, que tienen reino fungi, protista, planta y animalia. Entonces ya queda finalmente así la jerarquía, ¿no?, establecida por Whittaker. Aquí el único digamos, problema es que mucha gente tentó a Whittaker a incluir a los virus dentro de este grupo, ¿no? Pero él pues dijo no, porque los virus prácticamente no son seres vivos, entonces no tienen por qué tener un reino dentro de esos que están acá. Aunque algunos libros en esos tiempos estaban ya creando un reino viridae, ¿no? Habían creado así el famoso reino viridae para los virus. Pero Whittaker finalmente dijo, no, no voy a incluirlos acá porque no tienen nada que ver, son seres parásitos, son seres que dependen de otros seres vivos para vivir, no son considerados seres vivos auténticamente autónomos, no puede ser así. Entonces los virus básicamente no se incluyeron jamás en esta clasificación, nunca. Pero mira, llegó un tiempo en que, después de casi 20 años, ¿no?, llega la figura de un famoso alemán llamado Carl Woese. Carl Woese ha estudiado
según él, según su... ¿Cuál es la base de WOS? O sea, he estudiado todo el desarrollo genético de los seres vivientes. Tengo un conocimiento profundo, dijo él, de lo que es digamos, el origen desde la mínima célula hasta lo que llega después a ser un ser pluricelular. Me he visto todas las ramas genéticas posibles y he encontrado, dice, ¿no?, de que los seres vivientes se van agrupando en formas muy diferentes a las que hemos estado acostumbrados. Lo primero que hace WOS en el 90 es eliminar el reino moneda. O sea, el trabajo que se tomó el gran señor Herbert Copeland, todo hecho al tacho de la basura. Por WOS. Elimina moneda, no hay moneda. ¿Ves acá? El Hippocrata incluye solamente arqueobacteria, eubacteria y luego ahí también metido las cianobacterias. Y la parte eucariota, bueno, ahí todavía no respeta el protista, fungi, planta y animal. Todavía. Es el año 90, ¿no? Cuando yo estudiaba en la universidad, esto ya estaba ya. Esta clasificación ya estaba vigente. Cuando yo estudiaba en la universidad, 90. Y obviamente ya los libros de biología y bioquímica hacían mención de que esto lo había hecho WOS, ¿no? Era lo último en la clasificación. Eliminar un reino, el modelo. Actualmente ya no es así. A partir de 2001 cambió el asunto. WOS se lanza mucho más a decir, él dice, no, el reino ya no va a ser el máximo, la máxima cúspide, sino el dominio, cosa creado por él. Igualito, en base a lo que él haya visto, que la parte genética y tanta vaina. En base a eso, él rompe con todos los esquemas y crea 3 dominios. Dominio 1, arquea, para todo lo que son arqueobacterias nada más. El dominio 2, bacter, para bacterias, en este caso las que ya comúnmente conocemos, ¿no? Las que salen después de las que fueron primitivas. Y el dominio 3, eucaria, únicamente para sus reinos, bueno, ya, porque ya se le dio conmiseración, pues le dio lástima que los reinos estuvieran ahí botados y bueno, los colocó ahí. Protista, fungi, planta y animalía en el dominio 3 llamado eucaria. De ese modo, finalmente, hoy en día los niños estudian esta forma de clasificación a partir de dominio. Dominio 1, 2 y 3. Dominio 1, arquea, repito, para bacterias que son altamente viejísimas. Ahí, por ejemplo, se incluyen las bacterias conocidas como halobacterias, las metanobacterias, las bacterias barófilas, ¿no?, o las termófilas, que son arcaiquísimas, ¿no? Y en el bacter estudiamos todo lo que conocemos hoy en día, los estafilococos, estreptococos, hemófilos, viriones cholerae, todo eso, ¿no? Los bacterias que han aparecido luego. Y luego en el dominio 3, todo lo que son eucarias. Ahí están metidos posiblemente ya los protistas, los protozoarios, ¿no?, las algas eucariotas, ¿eh? En la parte fungi, todos los hongos. Animalía, todos los metazoarios. Y en la plantae, todas las metafitas. O sea, finalmente esto viene a ser la secuencia final de taxonomía total, ¿no? Lo que la ciencia que creó Linneo, mira cómo finalmente llegó a ser, digamos, dividida por WOS, ¿no? Actualmente es el máximo jerarca de la biología, WOS. Es el nuevo Linneo del siglo XXI. Bueno, a partir de aquí ya tenemos que ver luego la parte de los virus. O sea, ya entramos a virus. La clase siguiente ya tengo que estar hablando de ellos, ¿no? ¿Qué cosa es un virus? E inclusive ya meterme luego en la parte del COVID, ¿no? El COVID, que es justamente ahorita lo que estamos viviendo. Por lo menos va a ser 2 clases para eso. Y luego ya estamos viendo la parte de bacterias. La parte de bacterias, creo que es las bacterias principales que causan enfermedades. Y también de ahí tenemos los protozoarios. Les conmigo a ver mis clases, por favor, vean todas mis clases. Tengo un montón de diapositivas para ustedes, mostrar. Ya, y así ustedes ya están enlazados con esto. Así podemos ver cada video conferencial y lo que estoy diciendo a ustedes. ¿Sí? Así que por el momento nada más les pido que guarden la calma. No se peguen mucho a la gente, por favor, sepárense bien y si es posible quédense en casa.